Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de nuestros Top 100 Lives en LinkedIn, un evento que lo marcamos ahora en este año 2024 dentro de nuestro 20 aniversario de Thinking Heads, y como siempre contamos al principio de estas conversaciones, los Top 100 Lives son parte de nuestro catálogo Top 100 conferenciantes en España, en los cuales pues, intentamos reunir a los que consideramos que son los expertos más demandados y más influyentes, y los distribuimos en papel a más de 10.000 empresas de toda España para que puedan contar pues, con el mejor talento al alcance de su mano. Hoy recibimos a una buena amiga de la casa, Mónica Pérez de las Heras, que es una reconocida figura del mundo de la oratoria. Mónica es directora de la Escuela Europea de Oratoria, es también además exitosa empresaria, autora de muchos libros y periodista, y tiene una extensísima experiencia impartiendo más de 60 cursos al año, o sea que ha formado a muchísima gente como grandes oradores en este país. Mónica ha dedicado su carrera básicamente a empoderar a personas que tienen problemas o que quieren mejorar su capacidad de hablar en público. Y bueno, pues la tenemos para hablar de una parte muy concreta de lo que es la comunicación. Bienvenida, Mónica. Hola, un placer. Enhorabuena por ese aniversario, Iván. Y Gracias. encantada de estar con vosotros y compartir un poquito de lo que es mejorar la comunicación, que es siempre estupendo. Estupendo. Entraremos sobre ello. Antes de nada, como siempre, queremos agradecer al equipo de LinkedIn España, en especial a las editoras Virginia Collera, Marina Valero y Judith Gutiérrez, porque siempre nos ayudan muchísimo a que estos directos lleguen lo más lejos posible y que las ideas de los expertos de Thinking Heads lleguen a todos los rincones del mundo. Así que, como siempre, muchas gracias por vuestra colaboración. Mónica, vamos a tener una conversación hoy que va a estar un poco centrada en los contenidos de tu nuevo libro, ¿no? Pues ahí debajo de tu nombre, tu subtítulo, autora de Habla con extraños, un libro que está recientemente publicado y del que me gustaría que pudiéramos conversar porque da algunas claves sobre una serie de cosas que podemos hacer para mejorar muchísimo estas habilidades y que tiene unos beneficios de todo lo que tiene que ver con el concepto del small talk. Ahora entraremos un poco a hablar de ello. Pero ¿por qué crees tú que la comunicación verbal, la comunicación cara a cara, sigue siendo fundamental en un mundo, como estamos viendo, cada vez más digitalizado? La comunicación verbal tiene mucha importancia porque, digamos, la comunicación en el tú a tú, porque digamos que es la comunicación más completa. Fíjate, Iván, que hemos creado elementos maravillosos de comunicación, como por ejemplo poder estar ahora en esta videoconferencia, o esta tarde yo tengo un curso online de oratoria donde tengo alumnos de distintos lugares del mundo, pero aún así la comunicación más completa, la que tiene los tres elementos clásicos de la comunicación, que son las palabras, la voz y el lenguaje no verbal, solamente lo mantenemos cuando tenemos a la persona en vivo y en directo. Por eso la comunicación de tú a tú no puede ser superada por los demás elementos tecnológicos que utilizamos en nuestra comunicación. Y por eso yo he querido darle mucha importancia en este libro dedicado al small talk, a las pequeñas conversaciones del día a día, que por cierto quiero dar las gracias tanto a Thinking Heads por haber apostado por el libro, como por supuesto a Naya, a Oberon, que han sido los que lo han editado. Encantados de poder ayudarte en esta nueva aventura literaria y bueno, pues yo he tenido el placer casi de terminar el libro, de poder leerlo y realmente aporta mucho valor y vamos a hablar de algunas cosas en la conversación de hoy. En este nuevo libro, en No hables con extraños, pues explicas, ¿no? Cómo podemos utilizar el small talk para mejorar nuestras relaciones personales y profesionales. Me gustaría primero que para que los que no lo sepan nos expliques qué es el small talk y qué nos puede aportar en la sociedad. El small talk o pequeñas conversaciones con extraños, por eso lo decimos en inglés, porque realmente la traducción serían 3 palabras. El small talk son aquellas pequeñas conversaciones que mantenemos con personas que no conocemos, pero que nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación con los demás. Yo me gusta hacerme la idea de que es como una navaja multiusos de esas suizas clásicas de toda la vida, que tiene muchísimas utilizaciones y resulta que no tenemos que ir a la ferretería a comprarla porque es que la tenemos, la llevamos todos en el bolsillo. Entonces solamente tienes que sacar esa navaja y decir, bueno, ¿esto para qué lo puedo utilizar? Lo puedo utilizar en el ámbito laboral. Imagínate que subes en el ascensor con alguien todos los días a quien simplemente dices buenos días o a lo mejor ni siquiera lo dices. Imagínate que un día estableces conversación con esa persona porque le dices, en el tercero es donde está recursos humanos y te dice, sí, yo es que soy la persona que elabora las nóminas y de hecho seguro que te mando la nómina cada día. Y conoces a esa persona, te presentas y luego la próxima vez que tengas una incidencia en tu nómina resulta que puedes dirigirte precisamente a esa persona que has conocido en el ascensor y que con ella ya tienes una relación estrecha. Es decir, todos hacemos small talk, todos sabemos hacerlo,
pero a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen, porque los podemos utilizar en las redes sociales, los podemos utilizar en la comunicación interna, los podemos utilizar cuando escribimos un correo electrónico y todo lo que hacen es suavizar la comunicación y facilitar la comunicación entre seres humanos. Es súper interesante y bueno, pues yo creo que vivimos en una sociedad en la cual cada vez es más complicado esto, cada vez estamos cada uno más a lo nuestro y bueno, pues con el teléfono, tal, pendientes de nuestras cosas. Y sí que creo que pues, enriquece muchísimo abrir y abrirse a este tipo de comunicación. Como experta que eres tú en comunicación y en oratoria, ¿cómo crees que podemos usar estas pequeñas conversaciones nosotros para nuestro beneficio en nuestras relaciones tanto sociales como profesionales? En la parte personal, muchísimo. Fíjate que el otro día leía un estudio sobre lo poco que sonreímos hoy en día los adultos. Dicen que un niño Ujú. sonríe unas 300 veces al día y nosotros, los adultos, unas 20 veces. Qué triste, ¿no? A veces un small talk te puede llevar precisamente a conseguir la sonrisa de alguien o a sonreírle tú a alguien o que sea algo mutuo, lo cual ya es Ujú. mucho. También un small talk te puede ayudar a aprender y yo cuento una de las anécdotas que cuento en el libro, Habla con extraños, que un día paseando por el parque por la noche, de repente había un matrimonio mayor de la tercera edad mirando las estrellas y estaban, mira, aquella es Orión, mira, aquella es Sirio. Y yo de repente me acerqué y les pregunté, a ver, ¿cuál? Y entonces de repente tuve durante 5 minutos un maravilloso small talk con aquellas dos personas completamente desconocidas donde me fueron descubriendo las estrellas que había en el cielo. Esas cosas mágicas, maravillosas, ocurren porque uno decide dar el paso de decir, bueno, voy a hablar. Es verdad que te puedes encontrar el rechazo de que no te contesten o que te den una mala Así respuesta, es. etcétera, etcétera. Pero bueno, eso nos puede ayudar también en nuestra vida. Pero ya en el Ujú. ámbito laboral, es que un small talk puede ayudar a cerrar una venta. Imagínate, por ejemplo, que tienes un cliente en Granada y te trasladas de Madrid a Granada para tener esa reunión con el cliente. En vez de llegar y directamente entrar a saco con lo que vayas a contar en la reunión, qué maravilloso es cuando uno llega y dice, oye, qué maravillosa está Granada en esta época del año, qué bonito, ¿me podría recomendar algún restaurante para ir a cenar esta noche? Y ese cliente te cuenta qué restaurante está bien para cenar, que no sé qué. Es decir, ahí se establece una comunicación que no tiene que ver específicamente para lo que vas, pero que puede suavizar y ayudar y mejorar que por los que se lleve al final esa venta adelante. Con lo cual, tiene muchos beneficios que podemos utilizar. Imagínate cuando vas a un congreso, una jornada y no conoces a nadie, o la presentación de un libro, por ejemplo, que nosotros tenemos la nuestra el día 11 de marzo en la FNAC a las 7 de la tarde, que ya por cierto invitamos a todo el mundo Por que quiera supuesto. estar allí. Pues imagínate que vas a un evento y no conoces a nadie y estás ahí como tímido, vergonzoso, miras el móvil, etcétera. ¿Qué puedes hacer? Nada más sentarte al lado de alguien. Buenos días, buenos días. Oye, ¿has venido alguna vez a un evento de este tipo? Pues sí, he venido, pues no he venido. Ya se produce un pequeño small talk. O llegas al café, a esa hora del coffee break, donde también a lo mejor no conoces a nadie y ves como hay grupitos de gente que se saluda, que se conocen y tú te da un poco como de envidia, de, qué bien, ellos se conocen y yo no conozco a nadie. Pues echa un vistazo, porque a lo mejor hay otra persona que está como tú, sola, despistada, que no habla con nadie y de repente te puedes acercar y decirle, muy interesante la jornada y ya empezar a hablar con esa persona. Y luego a lo mejor veis a otra persona que también está suelta, que está libre, que está sola y también la puedes añadir y ya tienes un grupito. Con lo cual, fíjate como el small talk, si nos esforzamos un poquito, merece mucho la pena. ¿Quién sabe lo que puede salir de un networking? Que lo cuento en el libro, que en un networking de este tipo, en un coffee break, yo compré un jamón, porque me presentó una alumna que estaba allí en el congreso, me presentó a la amiga con la que iba, que resulta que tenía unas fincas de jamones en Salamanca y ya compré el jamón para varias temporadas, con lo cual hasta se puede Maravilloso. sacar un beneficio muy cercano. Y a mí me pasa a veces, a mí me cuesta, ¿eh? Intento ponerlo en práctica porque creo que los beneficios que tiene esta práctica y de hecho, a veces cuando me cuesta mucho en un ambiente como el que tú dices, ¿no? O sea, en una conferencia o sea, en un sitio donde no conoces a nadie, en un coffee break o lo que sea, a veces lo pienso en el sentido contrario. Es como a mí cuando me pasa al contrario, cuando alguien me viene y me pregunta o me habla, no solo no me parece mal, sino que siempre me parece bien. Entonces, tomando eso como elemento, digamos, te permite acercarte más a las personas sabiendo que en general, con instrucciones, como tú decías, ¿no? Te puede pasar que te encuentres con alguien que es
pues una persona que no le interesa para nada socializar, pero en general son interacciones que siempre son agradables y suelen proporcionar beneficios de algún tipo. Volviendo a mi caso, ¿no? Los que somos así más o menos más tímidos, nos cuesta lanzarnos al small talk. ¿Qué consejos prácticos nos puedes tú dar como para que trabajemos las habilidades y estemos más preparados para afrontar un small talk? Que nos lancemos a hacerlo. Hay muchísimas. Lo bueno es que el mundo está lleno de desconocidos con los que podemos establecer un small talk. Un small talk no es una conversación larga sobre temas complicados, etcétera. Un small talk es una conversación pequeñita que solamente dura unos minutos. Yo distingo qué es la diferencia entre un saludo de buenos días, buenas tardes y ya está, eso es saludarse, nada más. Pero un small talk es un poquito más. Es una conversación chiquitita que dura unos minutos en las que a lo mejor estás, pues imagínate, en la consulta del médico esperando y tienes que estar esperando allí un buen rato y no sabes qué hacer, ya no sabes qué mirar en el móvil, pues a lo mejor puedes hablar con la persona de al lado y a lo mejor entras en conversación, eso, unos minutos. O, por ejemplo, con una persona vas paseando por el parque y está un jardinero arreglando algo. Fíjate, hay muchas personas que las invisibilizamos. Es como si no existieran. Pasas al lado de ellas y no dices ni buenos días. O a la cajera del supermercado, que además lleva su nombre puesto en la chaqueta, con lo cual le puedes dar las gracias o qué tal, cómo vais hoy, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellas personas que sean tímidas, que les cueste, que luego además también les va a costar lo de hablar en público y hablar en el trabajo, etcétera, etcétera, yo les recomiendo y pongo además una serie de ejercicios en el libro para que se vayan lanzando. ¿Qué te puede pasar? El riesgo que puedes correr es que fracases, digamos, si es porque la otra persona no conteste, que te rechacen, es decir, que te ignoren. ¿Qué le vamos a hacer? Necesitamos crearnos una piel de rinoceronte que nos ayude a que no pasa nada, no podemos gustar a todo el mundo, no todo el mundo tiene las ganas de comunicar que podemos tener nosotros y también hay que respetarlo. Pero por muchos nos que te digan, seguro que va a haber muchos más sís. Y como tú decías, va a haber más gente que esté dispuesta a hablar con nosotros. Por eso hay que lanzarse. Me parece muy interesante. Yo estos días estaba leyendo en un libro y justo, pues, al final, como te digo, para mí no es fácil y voy un poco siguiendo consejos y cosas que voy leyendo, ¿no? Y una cosa práctica que hice, ¿no? Pues antes yo bajaba a comprar al chino, como una cosa que hace todo el mundo, ¿no? Tiene el chino debajo de casa, baja y compra. No sé, pues hace 2 semanas más o menos que bajé y decidí hablar con la persona que me atendía, una persona a la que he visto pues más de 50 veces porque he bajado a comprar ese de comercio muchas veces y nunca había entablado conversación. Y entablé conversación con ella, le pregunté cómo se llamaba, se llama Juan, me dijo su nombre, me preguntó cómo me llamaba yo, intercambiamos un saludo protocolario y ahora ya no bajo al chino, ahora bajo a comprarle a Juan, ¿no? Y ha cambiado la cosa. Antes era una cosa totalmente impersonal y ahora tenemos una relación agradable en la cual nos saludamos, nos sonreímos, nos preguntamos cómo estamos y tenemos el intercambio comercial que vayamos a hacer. Pero realmente, pues al final es lo que tú decías, ¿no? Invisibilizar a determinadas personas porque pasas por allí, pues tampoco tiene mucho sentido y es mucho más agradable para todos que se establezca ese vínculo y esa relación. Y desde luego, pues fue uno de los primeros ejercicios que hice leyendo tu libro y la verdad que ahora es mucho más simpático bajar a comprar al mismo sitio. Claro, Segundo, dime, sí, perdón, perdón. no, adelante. Iba a decir que con todas las personas tenemos cosas de las que hablar, porque con todas las personas compartimos. Y si tú vas a si vas a jugar al pádel, te cruzas con otra persona digamos, en los vestuarios o en la cafetería del pádel, etcétera, etcétera, y tienes un tema de conversación. Cuando subes a un coche, a un taxi, por ejemplo, para que te traslade a otro sitio, siempre puedes hablar de cómo está el tráfico, de cómo está el tiempo. Yo he tenido conversaciones estupendas con taxistas, además aquí en Madrid, que hay de todas las nacionalidades habidas y por haber, pues hablas con ucranianos y les preguntas cómo está la situación y cómo lo ven la situación política de Ucrania en estos momentos. Es decir, que si te lo propones, tienes muchas posibilidades y además eso te va a servir para salir de esa timidez, de esa introversión que tenemos a veces y que lo podemos aprovechar como una herramienta para mejorar nuestra comunicación. Y yo sé que aquí lo que más cuesta, lógicamente, es lanzarse, ¿no? Tú recomendabas, oye, lánzate. Es verdad que pues, hay gente que le cuesta mucho. ¿Tú crees que en el momento en que uno va empezando a dar pequeños pasitos y va haciendo sus pinitos y lanzándose a hablar con determinadas personas que en otro contexto pues, no lo haría, eso te da pie como a entrenarte y a que te predisponga más para hacerlo más a menudo? Yo creo que sí, y además es fundamental. Fíjate, Iván, que las generaciones que vienen detrás de nosotros
resulta que según los estudios que se están haciendo y las encuestas que se van haciendo, cada vez les cuesta más incluso llamar por teléfono, incluso No, es contestar a que un WhatsApp esto es todo un tema, ¿eh? inmediatamente. O sea, ahora mismo, o sea, hace no tantos años uno llamaba por teléfono normalmente a quien fuera, ahora lo normal es que le preguntas a alguien si le puedes llamar, o sea, como que hay toda una... Es que se ha complicado mucho este tema, sí, sí, así es. Claro, claro, pero es que además incluso los jóvenes prefieren no llamar y no llamarse. Entonces, hacerlo por WhatsApp y además no contestar inmediatamente, sino tener tiempo para pensar la respuesta. Claro, un small talk implica que tú hablas y el otro contesta, para bien, para mal o para lo que sea. Entonces, necesitamos tener no perder esa inmediatez. Que sí, que puede ser muy cómodo para, bueno, me voy a pensar la respuesta y contesto dentro de un rato, pero es que en la vida, en las reuniones de trabajo, cuando vas a una entrevista, por ejemplo, para que te contraten en una empresa, no te van a dar media hora para pensar la respuesta, ni te Y lo van a hacer la efectivamente, entrevista por WhatsApp. Con lo todavía cual, no se tiene, hace por WhatsApp, pero tiempo al tiempo, ¿eh? esperemos, esperemos que no. Pero y imagínate hablando en público. Entonces, yo creo que las generaciones que vienen detrás lo van a tener más complicado para hablar en público porque tienes a un público delante que te puede preguntar, que te puede interrumpir, que te puede decir, con lo cual necesitamos ponernos las pilas y hablar en público no es algo que tú puedas elegir, lo voy a hacer todos los días. No, no hay tantas posibilidades de hacerlo. Pero el small talk sí. Todos los días te puedes preguntar, a ver, ¿con quién, con qué extraño voy a hablar hoy? Con una persona que me encuentro en el parque cuando paseo al perro, con un vecino de mi propia comunidad que a lo mejor jamás hemos intercambiado dos palabras, con la persona del supermercado o con quien sea, ¿no? Entonces voy a buscar oportunidades para hacerlo y vamos a encontrar un aprendizaje muy interesante. Entonces, por eso me gusta reivindicar que el small talk es de actualidad, o sea, es que lo necesitamos. Sí, yo estoy convencido de que es el caso. Según nos cuentas, Smalltalk no deja de ser pues, una herramienta más de comunicación que hay que saber desarrollar, como hemos visto, ya sea pues, para combatir las dificultades que tiene uno para comunicarse, pues, o como para acercarse a alguien en una reunión o en un encuentro importante. Entonces, ¿tú crees que hay algún tipo de persona concreta que le puede beneficiar más el Smalltalk que a otra o es una cosa bastante universal? Yo creo que a todos nos conviene un poquito más de felicidad en nuestra vida. Y si un ¿Mm? small talk te puede dar un rato agradable con alguien, merece la pena. Leía un artículo que se publicó en octubre hace unos días y que hablaba de que en España tenemos poco, bueno, en España en general, en el mundo en el que vivimos, que cada vez tenemos menos amigos. Va pasando el tiempo y cada vez tenemos un número más reducido de amigos con los que ir a tomar algo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Hablar con extraños, hacer small talk, implica que también puedes conocer a gente que empezaste con un small talk y ahora resulta que se convierten en la pareja de tu vida, en tu compañero de trabajo estupendo, en un buen amigo, una buena amiga. Es decir, que hablar con desconocidos te abre un mundo de nuevos conocimientos, de nuevas relaciones, etcétera, etcétera. Fíjate, Iván, yo tengo unos tíos míos, mi tío Antonio y mi tía Emilia, se conocieron en el metro de Madrid, Qué se curioso. enamoraron en el metro de Madrid. Bueno. ¿Por qué? Porque cada día iban al metro, subían al mismo vagón y ¿Mm? claro, entonces en aquella época no había móviles, había menos distracciones y empezaron a mirarse y cada día se miraban y cada día, hasta que un día alguien dio el paso, empezaron a hablar y llevan casados muchísimos años y tienen hijos y nietos y de todo. Con lo cual, que no perdamos esa capacidad de comunicarnos con los demás. Yo voy con mi perro por la calle, por el parque y muchas veces digo buenos días y no me saludan. Y digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y a veces pienso, ¿y si a esta persona un día le pasara algo en el parque? Esos días de perros que decimos que son malísimos, que llueve, que hace tormenta, que los únicos que estamos en el parque somos los dueños de los perros. Y si a esa persona le ocurre algo, se cae al suelo, le da un desmayo, ¿quién si no le va a ayudar sino los que estamos ahí en el parque? Entonces, todos deberíamos pensar que también, pues hasta desde un punto de vista egoísta, nos necesitamos unos a otros. Sí, sí. Entonces, dando los pasitos para trabajar el small talk puede hacer también que haya más empatía entre las personas, con lo cual también vamos a conseguir un mundo mejor, que merece la pena, que merece la Sí, pena. sí, así es, totalmente. También creo que los perros son un buen elemento para el small talk, ¿no? Porque dan como mucha conversación y mucha gente habla, ¿no? Saluda, le gusta el perro, se acerca, lo toca, tal. O sea, que es un elemento Perros y que niños, perros y niños generan small talk, o sea, que es una buena herramienta para los que no sepan cómo hacer. pon un niño o un perro en tu vida, podríamos decir. Una de las cosas que leí en tu libro que me llama mucho la atención, que tiene que ver con esto último que comentabas, pues tenía que ver con este tema de que efectivamente
casi todos tus amigos o casi todas tus relaciones o todas tus relaciones en tu vida en algún momento fueron desconocidos. Y hubo un momento en el cual tú te acercaste a ellos, o ellos se acercaban a ti, o alguien los presentó, y en muchos de esos casos fue a través de un small talk en el cual se generó una primera interacción y eso dio pie a una relación. Que en muchísimos otros casos no dio pie a nada más, pero en esos casos concretos de la gente que está en tu vida sí que dio pie a una relación de pareja, a una amistad de muchos años o a muchas otras cosas. Me llamó mucho la atención como reflexión, ¿no? Como si todavía tienes reticencia a por qué debería ser interesante en tu vida utilizar esta herramienta, piensa en la cantidad de cosas que te ha traído cuando tú hiciste ese primer acercamiento. Y creo que es una reflexión que es interesante que compartamos con la gente que nos ve. Claro, porque desde pequeños siempre nos han dicho, no hables con extraños, no hables con extraños, y nos Eso contaban es. el cuento, hasta el cuento de Caperucita Roja, donde el lobo salía siempre tan mal parado, para no hablar con extraños. Pero resulta que cuando somos adultos es que no tenemos más remedio que hablar con extraños y es que nos conviene hablar con extraños, porque excepto la gente de tu familia, que has nacido en esa familia y no tienes más remedio que conocerlos, todos los demás, amigos, compañeros, conocidos, etcétera, eran desconocidos en un primer momento y se han convertido en amigos o has mantenido una relación con ellos. Con lo cual, como decía antes, las posibilidades son muy grandes. Yo que me ha tocado por mi trabajo como periodista en un principio y después como conferenciante viajar por todo el mundo y he viajado mucho sola, claro, he tenido muchas oportunidades porque o no hablas con nadie o tenías que lanzarte al small talk con quien fuera para mantener un poco de comunicación, de relación. Entonces, claro que merece la pena que nos demos la oportunidad. Fíjate, antes comentaba que también a través de las redes sociales o del correo electrónico podemos utilizar el small talk. Qué triste es cuando alguien te manda un correo electrónico de buenos días, le informo que no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, cuando tú recibes un correo electrónico en el que la pregunta dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido un buen fin de semana. O ya me he enterado que has tenido un niño, felicidades, etcétera. Esas pequeñas líneas que van antes de lo que tengamos que decir estrictamente laboral también dulcifican y suavizan la comunicación. Igualmente en las redes sociales. Yo tengo amigos en todas las redes sociales, sobre todo en Twitter, en Instagram y en TikTok, que he conocido a través de pequeños small talk. Fíjate que las redes sociales hoy en día son bastante agresivas y sin embargo cuando tú vas con un pequeño small talk, por ejemplo, imagínate que alguien dice en Twitter, en X, de repente alguien dice, mañana comienzo una sesión de quimio y no conoces a esa persona de nada, pero es que a mí me da igual, me da lo mismo cuál sea su ideología o el tipo de tweets que escriba. Cuando hace un tweet de ese tipo, a mí no me cuesta nada decirle, ánimo, que vaya muy bien. O alguien que cuenta que, por ejemplo, que ha fallecido pues, su padre y que se siente fatal y simplemente, venga, un abrazo muy fuerte y no conoces de nada a esa persona, pero seguro que esa persona cuando lee ese comentario sonríe o le surge algo de dentro, ¿no? Entonces, No les agradeces, sí, sí. esos pequeños small talk también son importantes, también son necesarios. Sí, la verdad que en este mundo que vivimos con toda velocidad, a toda velocidad que va cambiando todo, pues realmente es precisamente la comunicación con los otros lo que nos hace humanos, ¿no? Y entonces todo lo que sea poder facilitar y mejorar nuestras relaciones humanas con los demás, pues nos va a permitir vivir mejor. Pero a veces va todo tan deprisa que uno ni siquiera se plantea cómo tiene que hacerlo. Mónica, siempre nos gusta terminar estas conversaciones mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, y en este caso quería plantearte por algo muy concreto, ampliando más a lo que es la comunicación en general y la manera en que nos expresamos, que es tu especialidad y a lo que has dedicado tu vida profesional, teniendo en cuenta, ¿no? Pues el impacto de la inteligencia artificial y todo lo que nos está viniendo ahora. ¿Cómo vislumbras tú que va a ser la comunicación entre personas y la comunicación en público en general? ¿Cómo va a cambiar en los próximos años o si va a seguir siendo más o menos como venía siendo hasta ahora? Yo creo que debemos aprovechar las ventajas que nos da la tecnología y la inteligencia artificial puede ayudarnos a muchas cosas y a lo mejor nos puede ayudar a hacer unos PowerPoint más visuales, más llamativos, más atractivos, por ejemplo, y que nadie muera por PowerPoint, como decimos muchas veces en oratoria. Y hay que aprovechar todas las ventajas de la tecnología, por ejemplo, para hacer conferencias online o los cursos, etcétera, etcétera. Y esas maravillosas gafas que hemos visto estos días atrás, que también nos pueden ayudar a mantener una realidad dual, pero siempre utilizándolo con cabeza, utilizándolo sin perder de vista
que la comunicación más intensa, la comunicación más completa con los 3 tipos de lenguaje, verbal, paraverbal y no verbal, es siempre la comunicación de persona a persona en el tú a tú. Entonces, En el mismo espacio. Hablamos de que compartamos el espacio físico, ¿verdad? Sí, que compartamos el espacio físico o que a través de los medios tecnológicos también nos sigamos dando cariño. Sigamos utilizando los small talk para transmitir a la gente una sonrisa, un bienestar, etcétera, etcétera. Podemos compatibilizar los logros tecnológicos con seguir con una comunicación humana que vaya de corazón a corazón, que es como mejor se transmiten las cosas. Fantástico. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión en positivo y vamos a quedarnos también con todo lo que hemos aprendido hoy de cómo el Small Talk nos puede ayudar a mejorar nuestras relaciones y a recoger una serie de beneficios, aunque como tú decías, ¿no? Aunque solo sea por egoísmo, pues merece la pena que pongamos en práctica. Muchísimas gracias, Mónica, por tus reflexiones. Muchísimas gracias a ti, Iván. Nos vemos el día 11 de marzo en la presentación del libro en la FNAC de Callao a las 7 de la tarde y con quien quiera estar, que lo pasaremos muy bien porque no vamos a hacer una presentación tradicional. No podemos esperar menos. Pues muchísimas gracias por todas esas reflexiones. Comentar también a la gente que nos está viendo ahora en directo y los que nos vean en diferido, que Mónica está también disponible, como siempre, para impartir conferencias y formaciones en temas de oratoria y de comunicación. Es una de las mayores expertas que tenemos en España. Y de nuevo, pues agradecer también al equipo de LinkedIn España por su colaboración una vez más. Lo veremos muy pronto con un nuevo directo, con un nuevo experto y con una nueva idea sobre la que seguir conversando y aportando al mundo en general. Muchísimas gracias por estar ahí y volvemos pronto. Un saludo. Gracias.